Rumba 98.5. Y bueno, no les habíamos anunciado a nuestro invitado de hoy, oye, qué falta de... No lo habíamos anunciado por aquí, Al aire, sí, pero sí, sí por a las redes través, sociales, las sí, sí claro. a redes. través de nuestras redes Tenemos, sociales. Si tenemos no un vaya a ser que invitado se nos vaya a 1A. molestar y se nos vaya, porque no... Alex, anúncialo como eso, no A. Mira, vamos a darle la bienvenida al director del Servicio Nacional de Salud del SNS, amigo de esta casa, porque lo hemos tenido con nosotros cada vez que requerimos hablar con él, nos ha atendido, primera vez en cabina, creo. Ya afortunadamente estamos saliendo casi de esta situación, pero en todo caso el doctor Mario Lama, bienvenido, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, gracias como siempre por la invitación. Sí, habíamos participado, pero a través de el Zoom, Correcto. que ya uno se acostumbró en una época a hacerlo todo virtual, pero no es lo mismo en cabina que a través de Así esa es, plataforma. así es. Doctor, estamos en un momento en el que vamos a empezar evidentemente hablando de la situación actual, pero sí me gustaría a mí en lo particular hablar del Servicio Nacional de Salud, porque he estado viendo en los últimos días información muy importante sobre, más allá del COVID, algunos datos, algunas cifras, algunas estadísticas por parte de la institución. Pero vamos primero a abordar el tema de COVID. Estamos en una situación en la que ya se ha informado de manera oficial que estamos en una quinta ola, ante la quinta ola de contagios en el país. Ha habido muchísima polémica en el sentido de polémica que termina el día de hoy con el acuerdo entre la ADP y el Ministerio de Educación de iniciar las clases presenciales. Está pendiente la vacunación en niños entre 5 y 11 años que está de alguna manera preaprobada y los contagios están altísimos, solo que afortunadamente con unos síntomas bastante más leves que las otras variantes. Cuéntenos desde su punto de vista y viendo la ocupación hospitalaria y todo esto que usted tiene en sus manos, ¿cuál es la realidad el día de hoy del COVID en República Dominicana? Mira, es una pregunta bastante amplia. El mundo está ante una nueva oleada de COVID, quizás la más contagiosa en toda la historia de esta pandemia, y con una variante que sobrepasó la capacidad infectante de el virus que se consideraba más contagioso, que era el sarampión. Esta variante tiene una capacidad enorme de replicarse en los seres humanos. Un infectado podría transmitir a 10 o más personas. Recuerden que con las otras variantes hablábamos de 3, máximo 5. Este duplica. Y de ahí se ve la cantidad de casos que diariamente se reporta en el mundo. Millones de infectados en el mundo diario. Por dos cosas. Primero, más capacidad infectante, el periodo de incubación más corto. Pero por gracia, el periodo de infección de enfermedad es también más corto y la agresividad se ha reducido. Esto ha provocado que una gran cantidad de la población se infecte al mismo tiempo, bueno y malo. Bueno, porque va a provocar un sistema generalizado de personas con anticuerpos a coronavirus, lo que va a permitir que los que estaban vacunados tengan un reforzamiento de su sistema inmunológico y que los que no estaban vacunados, a través de los anticuerpos que genera la enfermedad, ya tengan cierta protección. Claro, es impredecible lo que va a pasar porque no sabemos si este es el comienzo del fin de la pandemia o si surjan otras variantes que puedan también violentar la respuesta inmunológica. Pero ha generado esperanza a que esta infección colectiva que estamos teniendo con una variante no agresiva pueda ser el comienzo del control de la pandemia de manera definitiva. Quizás la capacidad de mutación fruto de la vacunación ha hecho que el virus se vaya debilitando con nuevas variantes y quizás retornar a variantes más agresivas sea muy difícil, sobre todo porque cada día más cantidad de seres humanos están vacunados, lo que hace que ayude al sistema de defensa a combatir la enfermedad. Con relación a la capacidad de los hospitales, en estos momentos nosotros no tenemos ningún tipo de
incertidumbre con relación a la capacidad de generar respuesta. No la tuvimos cuando presentamos la ola anterior con una variante que era mucho más agresiva, que era la Delta. Llegamos a tener, por ejemplo, 25 pacientes ingresados en Secanó y quizás más de la mitad con ventiladores. Ahora tenemos más número de casos, pero mucho menos complicados. El uso de ventiladores se ha reducido significativamente y el periodo de latencia y de enfermedad se ha reducido. O sea que en sentido general nosotros estamos muy esperanzados de que esto va a ser transitorio, que no se nos va a ir de control. Seguimos haciendo el llamado a los dominicanos a que acudan a vacunarse. Indudablemente la vacuna ha sido la gran salvadora de estos procesos. La posibilidad de complicación y de muerte de los pacientes vacunados se reduce significativamente. La República Dominicana goza el privilegio de tener más vacunas que personas a vacunar. Y de ahí la importancia de motivar a través de los medios. Acudir a vacunarse es seguro, es confiable y es efectivo. Dicen, bueno, es que la vacuna no evita por completo la enfermedad. No la evita, pero reduce significativamente la posibilidad de complicaciones y de uso de ventiladores y de muerte. Doctor, con esta variante Omicron, ¿hemos visto resultados positivos para las personas que tienen la tercera vacuna en comparación con los que solamente tienen 2 dosis? Sí, claro, es mucho más, ya de hecho se habla de que la tercera dosis es el esquema de vacunación ideal. Recuerda que hemos ido aprendiendo día a día y cuando revisamos lo que decíamos hace un año con relación a la pandemia y del virus, se ha ido modificando el conocimiento y se ha ido modificando los esquemas terapéuticos y lo que sabemos. Decíamos que antes la vacuna podía evitar la infección, nos dimos cuenta que reduce la posibilidad de infección. Y después nos dimos cuenta que si se infecta, la vacuna reduce la posibilidad de complicaciones y de muerte. Hay que seguir estimulando a la responsabilidad colectiva. Es ya necesario donde los seres humanos tienen que ser partícipes de la solución. Antes le pedíamos al Estado el periodo de emergencia, le pedíamos los toques de queda, les pedíamos las medidas extremas de aislamiento. Luego la gente se dio cuenta de que habían otras formas de cómo se podía manejar esto controlando el entorno social. Luego se liberaron las restricciones y nos dimos cuenta que debemos cumplir con 2 cosas. Primero, vacunarnos y segundo, con las normas de bioseguridad y que tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Tenemos 2 años, señores, en esto. No hay economía que se resista. Esto es un equilibrio entre la salud y la dinámica económica. Sin salud no hay economía y sin economía tampoco hay salud, señores. Doctor, yo como madre tengo una cuestionante porque no es lo mismo yo ponerme una vacuna, por ejemplo, ya adulta, responsable, que quizás ponérsela a mi hijo o a mi hija, que no sé cuáles serían las consecuencias que puede acarrear esta vacuna, que por la misma necesidad de la pandemia se hizo al vapor y no se han aclarado, o sea, cuáles serían las repercusiones que podrían tener estas vacunas en el cuerpo. Entonces, cuando se habla ya de un niño, como que las cosas ahí cambian un poco. Entonces, en este sentido, ¿cree usted que es lo idóneo, lo debido inyectar a los niños? Todas las evidencias hablan de que es segura. Todas las evidencias. Esa parte es muy importante. Esa parte que usted dice de que todas las evidencias hablan de que es segura es muy importante que se recalque en la población, o sea, que se viva diciendo constantemente en la población, porque eso te da cierta seguridad ante tantas cuestionantes. Sí, la experiencia en los países y el tiempo de que ya se ha aplicado
y la cantidad de personas que se le ha aplicado, la evidencia se va recogiendo de manera constante y la evidencia sugiere, no, la evidencia dice que es segura, la evidencia dice que es confiable y la evidencia dice cuáles son los efectos secundarios más frecuentes y la mayoría de los efectos secundarios frecuentes son efectos secundarios leves e inocuos generalmente. Entonces, es necesaria. Nosotros los niños, tenemos niños, han fallecido niños por la enfermedad. En este país, en todo el mundo, y quizás lo que pasa es que la infectividad comenzó a ser más en adultos. Y como la enfermedad comenzó en adultos, y por cierta razón los niños tenían un sistema inmunológico quizás que lo protegía, los estudios comenzaron a hacerse en la población que se comenzó a aplicar la vacuna por la situación de emergencia. Recuérdate que poner en funcionamiento una vacuna o un medicamento tarda años. Y nosotros tuvimos que, y los países y los órganos reguladores tuvieron que aprobar una vacuna en un tiempo récord. Y mucho de la fase 3, que es donde se ve la seguridad y los efectos secundarios, se ha ido corriendo junto con la inoculación masiva de seres humanos. Pero ya van cientos de millones de dosis aplicadas en el mundo, señores. No estamos hablando de 1 millón y 2 millones de vacunas que se han puesto. Son cientos de millones de vacunas que se han puesto en el mundo y se ha recogido, se han hecho decenas, cientos de estudios que sugieren lo mismo, que la vacuna es confiable, que la vacuna es segura y que los efectos secundarios normalmente son leves y son los habituales de los que presentan las vacunas tradicionales. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, pero permítame dejarle una pregunta al aire. Recientemente se informó que en España estarían evaluando ya declarar el fin de la pandemia. Y aunque mantener las medidas de bioseguridad, como que decir, bueno, ya no nos preocupemos más por esto, vamos a seguir adelante. Quiero su opinión al respecto, pero primero la pausa y ya volvemos en No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.